Ok. Entonces, estos aspectos de determinar el estado de humedad en el suelo, también podemos decirlo a través del uso que hace, en este caso, el agua del suelo desde el punto de vista de las plantas. Las plantas tienen características como considerar que es agua sobrante cuando esa agua no está retenida completamente en el suelo, sino que libremente todavía pasa por el suelo y se traslada por la acción de la gravedad. Eso está entre un suelo saturado o un suelo a capacidad de campo. El otro elemento importante es el agua disponible, en donde pues el agua disponible sí es la cantidad de agua que está almacenada en el suelo y que puede ser absorbida por las plantas, con suficiente rapidez o facilidad para compensar las pérdidas que tiene la planta por transpiración o el fenómeno de evapotranspiración. Este tipo de agua, el agua disponible, es la más importante en la agricultura y es la que todos deberíamos conocer al detalle de nuestros suelos en cada uno de los proyectos de riego que se hagan para cada una de las propiedades. Y también pues hay el agua no disponible, que ella es la que está formando parte de los agregados del suelo y que no puede ser disponible por la planta porque el suelo la retiene con tanta fuerza que pues la planta no la puede tomar. Y esa es llamada agua no disponible, que está entre el punto de marchitez a un suelo completamente seco. ¿Cuándo es un suelo completamente seco? Cuando se pone al agua a estufa a más allá de 100 grados Celsius por más allá de 24 horas y en este caso disgregado, ya es un suelo perturbado como tal. Lo que a nosotros nos interesa, el agua disponible, presento un pequeño ejemplo en donde vamos a calcular el volumen de agua disponible en una hectárea de suelo, en donde hemos tomado los siguientes datos. Vayan anotando, por favor. Densidad aparente del suelo seco, 1,25 toneladas por metros cúbicos. Esta densidad puede ser expresada en esta unidad, como puede ser expresada en gramos sobre centímetros cúbicos. Profundidad del suelo, donde tiene esta densidad aparente, 50 centímetros. La humedad, capacidad de campo de este suelo a esa profundidad, 21,5%. Y la de punto de marchitez a esa misma profundidad, 12,2%. Tiene 10.000 metros cuadrados, Belki. Entonces, ese es el primer dato, porque yo voy a calcular el peso de una hectárea de suelo. Luego lo multiplico por la profundidad del suelo, que en este caso tengo el enunciado. Aquí me dio 50 centímetros, pueden ser 20, pueden ser, perdón, 0,5 metros, 50 centímetros, pero pueden ser 20, 15, 10, 18, eso no hay, va de acuerdo a las características del suelo. Y luego lo multiplico por la densidad aparente de esa profundidad del suelo, que fue 1,25. Esa multiplicación, dígame. Ese 215 y el 122 se le ha ido el punto, ¿verdad? Es el 12,2 y el 21,5. En agua disponible, en la capacidad de campo y punto de... Sí, ahí está el punto. Lo que sucede es que por el tipo de letra que se ha utilizado no se observa muy bien el punto. Ah, ya. Sí, sí, ahí está el puntito. Ya, entonces ese valor me da 6.250 toneladas métricas. Belki, ¿sí? Ingeniero, es que se me había ido el internet ahí cuando se estaba Ya. explicando eso. Ok, Gracias. listo. Entonces, para calcular el agua disponible, yo necesito determinarlo en función a lo que habíamos indicado. Capacidad de campo menos punto de marchitez. Y hago la operación 21,5 menos 12,2, que son 21,5, el dato de capacidad de campo que se encuentra aquí, y 12,2, que es el dato de punto de marchitez, también que se encuentra en los datos. Y esa diferencia me da 9,3. En porcentaje, que es la unidad que está expresado ese parámetro hidrofísico.
Como el enunciado me pide volumen de agua disponible en 1 hectárea, entonces tengo mi peso de 1 hectárea de suelo en toneladas métricas es 6.250. Eso lo multiplico por el 9.3% porque va a ser la humedad disponible que hay en cada, en este caso, centímetro o metro del suelo. En este caso para los 0.5 metros. Esto me representa a 1 centímetro, digamos así. Entonces, 6.250, que es el resultado de toda esta expresión, en donde están involucradas la profundidad del suelo, la densidad aparente y la área del cultivo, el área del suelo, me da un valor de 581.2 toneladas métricas o metros cúbicos en esta unidad, debido a que el 100 que se divide es para el 9.3%, sacarle esa unidad de porcentaje. Ponerlo en tanto por uno. O en este caso en toneladas métricas. Ahí sí, creo que Almeida fue quien me pidió que repitiera. Sí, gracias, ahí está más claro, gracias. Ingeniero, De América. no, ese resultado de 581 toneladas a metros cúbicos, ¿es directamente o cómo? Claro, la representación de que es la unidad que saldría el resultado, debido a los datos utilizados al inicio, en cuestiones de volumen, viene representándose lo mismo. Recuérdense, aquí tengo una profundidad, en este caso es el suelo, tengo el área del suelo y tengo su densidad, que gracias a estos elementos yo puedo considerar este tipo de humedad volumétrica, que fue algo que vimos en las sesiones anteriores. Humedades volumétricas lo considero en función a la densidad, a las áreas y a las profundidades. Por eso lo represento luego, que vendría siendo lo mismo, 581.2 toneladas métricas, que es igual a 581.2 metros cúbicos, en este caso de agua. Ahora, al hablar de las propiedades del suelo, nosotros también podemos encontrar este cuadro en donde pues me da una información general de los resultados que se pueden presentar en los suelos de diferentes tipos de textura, en donde puedo encontrar el porcentaje de porosidad, como ustedes ven, el porcentaje de densidad aparente, el porcentaje en capacidad de campo en porcentaje en peso, punto de marchitez asimismo, y la humedad disponible, en este caso en porcentaje en peso, porcentaje en volumen o en centímetros por metro, que son las formas de expresarlo. Entonces, como un punto importante lo que dice en el cuadro de abajo, a nosotros más nos conviene que la cantidad de agua que existe en el suelo siempre se esté más cercana a la capacidad de campo, ya que esa cantidad de agua que va a haber en el suelo va a ser fácilmente tomada por los cultivos y por lo tanto no va a haber un problema en el cual ellos puedan tenerlo por falta o déficit de agua. Si ven estos valores de porosidad que les indicaba en el ejercicio anterior, vean, solo en suelos francos aparece más del 50%, en un caso de franco arcilloso y arcillo arenoso, pero lo que normalmente es, o la teoría dice que no puede en este caso estar por encima de estos parámetros. Ya son tablas muy antiguas en donde pues se han dado algunos detalles. Entonces, el agua fácilmente disponible depende de que, no solo de la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez, también depende de algunos otros elementos importantes que se dan en la interacción suelo-agua-planta. ¿Cuáles son el primer factor? Cultivo. Algunos cultivos necesitan que el suelo esté constantemente húmedo, mientras que otros pueden agotar mucho más el agua total disponible sin que disminuyan su rendimiento.
Para esto hay un ajuste agronómico que se llama fracción de agotamiento, que es la cantidad de porcentaje de agua que se puede ir perdiendo en el suelo para que no le afecte a la planta. Entonces, varía mucho. Por regla general decimos que la fracción de agotamiento puede ser el 30% de la humedad disponible del suelo, pero en algunos cultivos es más, en otros es menos. El tipo de suelo. Las plantas absorben el agua con más facilidad en suelos de textura gruesa que en suelos de textura fina. Por eso cuando tenemos ensayos o montamos ensayos en diferentes tipos de suelo, debemos de tomar la textura o la granulometría de cada uno de ellos para conocer qué interacción está también teniendo el suelo para la disponibilidad de agua en la planta. En el caso de los ensayos que tenemos en la universidad, tenemos caracterizados los suelos en donde hacemos los ensayos de necesidades hídricas. Y pues en el caso de algunos productores, cuando se les hace trabajo, pues también se les recomienda que deberían tener bien claro este dato. Asimismo, tenemos la magnitud de la transpiración. Bueno, esto es más desde el punto de vista biológico. Se dice que se puede considerar que el agua fácilmente disponible representa los 2/3 del agua disponible en caso de cultivos poco sensibles y con una transpiración baja. En cuestiones generales, ¿qué podemos decir? Que la magnitud de la transpiración tiene mucho que ver con la cantidad de poros que tienen las hojas de las plantas. Estos poros se llaman estomas técnicamente. Y estas estomas se presentan en mayor o menor cantidad según el tipo o característica de hoja que tengan los cultivos. Hojas más brillosas u hojas más cerosas tienen menos estomas, menos espacios porosos. Mientras que hojas opacas, como sencillas, podríamos decir también, tienen mayor cantidad de poros y por lo tanto transpiran más en comparación de las cerosas. Tenemos varios ejemplos. El tomate es una planta que transpira mucho. El melón, la sandía, el pepino. Mientras que, por ejemplo, el maíz, considerado una planta C4, son las gramíneas. Los pastos tienen la magnitud de transpiración pues, menor. Y como les digo, nosotros ya lo hemos comprobado también, en los ensayos generales en consumo de agua, no hemos medido la tasa de transpiración porque eso es algo desde el punto de vista con instrumentales más agronómicos, más fisiológicos, pero desde el punto de vista de uso de agua, pues sí lo hemos identificado ya. Entonces, ¿qué otros factores pueden condicionar la capacidad de retención del agua disponible? La textura del suelo, como habíamos hablado, estructura en las primeras partes. Esto es muy importante. La materia orgánica. ¿Qué dice la teoría? Que la materia orgánica o gracias a la materia orgánica se puede retener o almacenar más agua en el suelo. ¿Debido a qué? A que este material orgánico, este desecho orgánico, tiene la capacidad de retener entre su propia constitución, en este caso en el desecho, la materia orgánica, mayor cantidad de humedad que no cualquier tipo de textura de suelo. Entonces, los suelos, si son ricos en materia orgánica, son suelos que retienen muy bien la humedad. El espesor del suelo explorado por las raíces, de la misma manera. Hay cultivos y hay suelos que son muy profundos en cuestión de suelo. Y eso hace a que tengan mayor capacidad de retener o mantener agua en el suelo. Y ese espesor en algunos suelos a veces son 15 centímetros, 10 centímetros. Y en algunos de otros cultivos son 60, 80 centímetros, hasta 1 metro. Y finalmente la secuencia de capas en el perfil. Tenemos a veces suelos que cambian de sus propiedades hidrofísicas mucho en su profundidad. Y eso también no es adecuado, ya que la variabilidad de humedad en el suelo no puede ser tanto de una profundidad a otra. Y cuando suceden eso, pues posiblemente son suelos que se hayan rellenado, son suelos que se hayan cambiado, en este caso, sus propiedades
Es decir, no serían suelos que tengan sus características naturales, sino que hay actividades propias del hombre. Como habíamos dicho, el agua disponible es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de Marchitez, que es lo que se encuentra ahí. Si yo quiero relacionarlo a un cultivo, ¿sí? Yo debo de decir que mi suelo debe tener una reserva de agua disponible, que en este caso va en función a ¿qué? A la profundidad que esas raíces alcanzan en el suelo. Por eso en la fórmula que ustedes ven es la resta de capacidad de campo menos punto Marchitez y lo multiplico por la profundidad de raíces que explora el suelo, que debe presentarse normalmente en datos de milímetros, ¿sí? O metros para que me pueda representar bien el valor. Pero una cosa es la reserva de agua disponible y otra es la reserva de agua fácilmente disponible. Recuerden que la planta hace fuerza en absorber agua. Entonces necesito que no haga fuerza y que fácilmente tome el agua. Por lo tanto, esa cantidad de agua, que es la reserva disponible o reserva de agua disponible, debe de multiplicarse por un factor. Un factor de ajuste o nosotros le llamamos un factor de agotamiento o fracción de agotamiento, que justamente es el margen donde la planta hace menos fuerza por absorber el agua. ¿Y cuál es el detalle? Que en suelos arcillosos como los nuestros, esta fuerza del suelo con retener el agua es mayor. Y nosotros tenemos que ser muy tinosos en esos suelos arcillosos, mantenerlos con el buen margen de humedad para que no haya problemas de absorción por la planta. Y se representa bajo estos elementos. Les puedo decir que esta tabla también es un dato que nos proporciona la FAO. No son ensayos propiamente en nuestros lugares, ya que pues se necesita mucha investigación al respecto y todavía no se ha comprobado en varios de los cultivos. Prácticamente todos ajustamos esto a diferentes características de lo que nos dan las tablas. No lo hemos investigado, sí, pero pues luego de algunas investigaciones, creo que ya después deberíamos ir tomando esta pauta para ir corrigiendo mejor esta cantidad de agua que dispone un cultivo, sino que esto ya es netamente programación de riego. Estas tablas también se las voy a compartir en la plataforma como archivos individuales para que lo tengan y puedan utilizarla de buena manera. Entonces, vámonos con un ejemplito. Lo del uso de la unidad no se da por efecto de lo que le indicaba. La capacidad de campo de punto Marchitez normalmente se puede representar así o en porcentaje. Lo más común es presentarlo en porcentaje. Quise hacer una aquí en el ejercicio para mostrarles de otra manera, porque a veces tenemos otras matrices de datos en la web que se pueden utilizar, pero que digamos que ha dado un poquito de confusión al respecto de los usos de las unidades. Entonces lo dejamos así como está, ¿verdad? Sí, Ponemos en 11,2 centímetros. centímetros. Ajá. Sí, el detalle es la parte superior por la unidad de la representación de capacidad de campo. El 0.7 es estándar, el 70%. El factor F que diga, factor disponible. Fracción de agotamiento del agua disponible. A ver, Farías, ¿cuál dice? La fracción de agotamiento de agua disponible es igual a 0.7. ¿Valor estándar o lo de una tabla que No, al inicio? eso lo vemos en la tabla que yo le indicaba, pero es para cada cultivo. Acá lo estamos haciendo como un dato general, que normalmente en programación de riego nosotros lo enfocamos al cultivo. Entonces, ese ahí es como una parte didáctica.
que normalmente pues debe haber un medio biológico que lo deba determinar y no un dato, en este caso, como lo hemos ubicado en el enunciado. Es que estas partes de aquí yo las desarrollo más profundamente cuando ya hablamos de programación de riego. Ahora nomás es como algo más general. Inclusive en las evaluaciones tampoco ingresa esta parte, solo ingresa es calidad de agua, potasio, normas Riverside, RAS, pero esto de reserva de agua no. Ya, ok. Entonces, dentro de los datos que tenemos, podemos ver que el primer elemento a calcular es el agua disponible, en donde hacemos la diferencia de capacidad de campo entre punto de marcha y test. Como observan, es una unidad diferente a la que hemos trabajado, en donde no está representada en porcentaje, sino que en centímetros de altura de agua por centímetro de profundidad del suelo. ¿Sí? Entonces, 0,27 es la capacidad de campo y en este caso 0,11 el punto de marcha y test, dándome un resultado de 0,16 centímetros de altura de agua por cada, en este caso, centímetro de profundidad del suelo. Estos 0,16 pues lo multiplico en este caso por los 70, que es la profundidad del suelo que estoy explorando, y me dice que hay 11.2 centímetros de profundidad de suelo que va a estar en este caso con agua disponible. Luego, como ya sé cuál es la reserva de agua disponible en los 70 centímetros, debo de definir cuál es la reserva de agua fácilmente disponible. En este caso, la reserva de agua fácilmente disponible la multiplico por la fracción de agotamiento, que es un dato que tengo en la parte superior, donde es 0,70 y donde tenía 11.2 centímetros de agua en el suelo, dándome un resultado de 7.84 centímetros de agua fácilmente disponible en el suelo, o en milímetros transformados, solo multiplico por 10, me da 78.4. Sí, recuerden que un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, recordándonos que 1 milímetro de altura de agua equivale a 1 litro por metro cuadrado, 10 metros cúbicos por hectárea. Entonces, 78.4 milímetros equivalen a 78.4 litros por metro cuadrado o 784 metros cúbicos por hectárea. Sí, no, tal vez. Me indican, por favor. Ingeniero, Diga, América. en esa parte donde dicen una profundidad de 70 centímetros, ¿eso lo va a dar el ejercicio? Claro, prácticamente siempre tendrán información en donde le da las características del suelo. Y si usted pues hiciera un trabajo particular, eso lo nota en una calicata, en una exploración, en donde en la calicata explora el suelo en función a sus propiedades físicas y ahí le va a dar la profundidad de este suelo o de este perfil que podría estar estudiando. ¿Y ese 0.7 en qué lo utiliza? La fracción de agotamiento. Sí. Eso lo utilizamos en diseños agronómicos de riego por aspersión. Y los utilizamos aquí, en esta parte de aquí, donde dice reserva de agua fácilmente disponible. Porque la fracción de agotamiento es justamente ese margen de humedad que el suelo puede tener en donde la planta haga menos esfuerzo de succión. Ingeniero, y eso es bastante, 78.4 mm, o Claro. los 7.4 litros en metro cuadrado. En función a volumen, sí. En función a volumen, sí, 784 metros cúbicos por hectárea es bastante agua. Y que como le dije, yo estoy confundido en las unidades. Porque Sí, es que la unidad de los 16 centímetros, mija, es la relación que está en la parte superior de capacidad de campo y punto de marcha y test.
Ese dato es importante para que no se transforme. Lo que quiere decir aquí, por eso le digo, 0.27 centímetros de altura de agua por cada centímetro de profundidad de suelo. No es que sea netamente una unidad dada como es la de profundidad del suelo en 70 centímetros. Es otro dato que, dígame. Ya. Allá abajo ya, bueno, que ya dice reserva de agua, o sea, yo decía que ya quedaba en centímetros cúbicos porque es volumen, ¿no? No, recuérdense que nosotros la reserva de agua también la relacionamos en milímetros, en altura de agua en milímetros. Eso vimos la semana pasada. Ya. Calcular la reserva de agua fácilmente disponible con los siguientes datos. Densidad aparente del suelo 1.25, profundidad 0.5, capacidad de campo 21.5, punto Marchitez 12.2 y fracción de agotamiento 0.6. Profundidad del suelo va en relación a la profundidad de la raíz de la planta. Ya, puede ser en función a eso como un dato general, pero cuando usted hace una calicata, una exploración, usted mide las propiedades físicas del suelo. Y si en la profundidad de las raíces del cultivo, puede ser que hayan diferentes estratos, es decir, el estrato es una porción del suelo con diferentes propiedades, tanto físicas, químicas como biológicas. Entonces, en cuestiones generales, sí va en función a la profundidad de raíces del suelo, pero cuando ya hablamos de especialismo, de cuestiones específicas, yo relaciono una programación de riego con los diferentes estratos que pueden haber en esa profundidad de suelo. Voy a calcular primero el volumen de una hectárea de suelo. El volumen de una hectárea de suelo es igual a su área, que es 10.000 metros cuadrados, para la profundidad del suelo, que es 0.5. Y me da que esa profundidad es metros cúbicos, porque aquí tengo metros cuadrados, ¿sí? Y aquí tengo metros. Luego, el peso, en este caso, del suelo. Una cosa es volumen, otra es el peso. Entonces, el peso es igual al volumen por la densidad aparente. Ya calculé el volumen, que es los 5.000 metros cúbicos, por la densidad aparente, que era 1.25 toneladas por metro cúbico del suelo. Tengo metros cúbicos, elimino y me quedan toneladas. Entonces, luego de ello, pues que ya conozco el peso de la hectárea de suelo, saco mi reserva de agua disponible, que es la diferencia entre capacidad de campo y el punto Marchitez, 21.5 menos 12.2, y me da 9.3. Luego, calculo mi reserva de agua fácilmente disponible. Recuerden que la fácilmente disponible está en función a la fracción de agotamiento. Y tengo una fracción de agotamiento de 0.6. Entonces, 9.3 por 0.6 me da 5.58. Entonces, teniendo la reserva de agua fácilmente disponible y teniendo el peso del suelo, ahora sí voy a calcular cuánto sería la cantidad de reserva fácilmente disponible en esa hectárea. Entonces tengo los 6.250, que fue el peso de la hectárea de suelo seco, que está aquí,
por los 5.58, que es la reserva de agua fácilmente disponible. Para que se salga del porcentaje lo divido para 100 y el valor me da 348.75 toneladas de agua, o en este caso 348.75 toneladas, perdón, metros cúbicos de agua. Es decir, que la cantidad de agua fácilmente disponible va a ser 348.75 metros cúbicos en una hectárea. Entonces, yo puedo medirlo cuantitativamente de la manera en que ustedes vieron, a través de esos elementos, de la capacidad de campo, el punto de Marchit-Test, la densidad aparente. Pero pues en algunos casos, cuando no cuento de todos estos equipos, pues puedo también hacerlo a través de instrumentos que miden indirectamente el agua en el suelo. Y estos pues sirven mucho porque para aportaciones de agua con el riego, yo debo de trabajar o conocer el contenido de humedad. Y en este caso, mientras que con vistas a la disponibilidad de este recurso por las plantas, se da una presencia de estado de energía. Como decíamos al principio, mientras mientras el suelo tenga mucha humedad, la planta pues lo va a poder absorber con más facilidad. El suelo la entrega con mayor facilidad. Pero en el momento en que se comienza a disminuir el agua en el suelo, tiene un estado de energía en donde pues también tiene que llevarla en relación a lo que puede retener el suelo y lo que puede estar disponible para la planta. Entonces, toda esta cuestión de relacionados con el mismo suelo, vamos a irlo viendo en su estado de medición con instrumentos. Pues ya lo vimos, medimos directamente el contenido de humedad por la humedad gravimétrica. Con la misma metodología, eso lo voy a pasar rápido. Pero las mediciones indirectas es lo que nos interesa debido a que, pues si no hay estos mecanismos de hacer el laboratorio, también puedo utilizar equipos. Y estos equipos están relacionados directamente con la humedad que está en este caso en el suelo, y que los equipos pues se deben de utilizar con diferentes maneras. Primero calibrarlas o tal vez trabajar con tablas de acuerdo a lo que se necesita. Ustedes ven el primer equipo ahí, es un dispersor de neutrones. Este dispersor de neutrones, pues lo que hace es emitir neutrones rápidos. En este caso, eso es el equipo como ustedes pueden observar aquí, mediante un amparo llamado sondas de neutrones, que al chocar estas ondas con núcleos de hidrógeno, desvían su trayectoria. Recuerden que el agua contiene hidrógeno y oxígeno, y por lo tanto, pues, contiene, en este caso, núcleos de hidrógeno. Y de esa manera se puede medir cuál es el grado de humedad que tiene el suelo. Algunos de los neutrones desviados alcanzan un detector situado en la misma sonda, y esto representa la lectura en estas como tipo visores o pantallas que pueden tener cada uno de los prototipos que se ubiquen. De ahí pues se hacen los cálculos correspondientes. En algunos se leen las humedades, otros se leen en porcentaje y se lo transforman en tablas de acuerdo a la característica del equipo, lo sofisticado que sea. El detalle de este equipo es que es un poco costoso, está alrededor de 50 a 70 mil dólares, entonces pues es difícil de poderlo adquirir en una propiedad. La reflectometría en tiempo también es una metodología que también se está utilizando, es más económica, ¿sí? Consiste en medir la constante dieléctrica del suelo. Esta constante dieléctrica del suelo está en función al contenido de agua. Mediante el tiempo de recorrido de un pulso electromagnético que se introduce en el suelo a través de unas varillas de acero, como ustedes pueden observar aquí, que sirven de guía a las ondas, y la medición de la humedad se hace directamente, ya que no se precisa calibración por distintos tipos de suelo. Es un instrumento como tipo portátil, como ustedes lo ven, pueden observar aquí, y lo puede cargar en el campo y hacer las evaluaciones correspondientes. Se está utilizando bastante, tiene un costo no tan caro, está como entre 5 mil, 7 mil dólares está y pues sí lo están adquiriendo algunos centros de investigaciones para tomar algunos trabajos de programación de riego, en el caso de este equipo. Una cosa es la medición indirecta del estado de humedad, otra es medición directa del potencial hídrico.
Nosotros el potencial hídrico lo podemos medir. No, bajo diferentes instrumentos. Bajo diferentes instrumentos, que en este caso pueden medir el potencial hídrico. El más utilizado de todos estos instrumentos, que mide el potencial mátrico, que mide el potencial mátrico del suelo. Este tensiómetro es un equipo que puede tener longitudes variables de 30 centímetros, de 60 centímetros, de 90 centímetros. Está graduado en centibares. En el interior llevamos a mostrar una imagen. Tiene una escala del 0 a 100. Utiliza rangos de 0 a 80. Y estos valores se ven a través de una cápsula de porcelana que justamente da la opción de que se pueda presentar las lecturas. Estas lecturas están relacionadas indirectamente con el contenido de humedad, mientras lecturas más bajas indican mucha humedad y mientras las lecturas altas pues indican poca humedad. Estas lecturas de tensiómetros indican el esfuerzo de succión que realizan las plantas para absorber el suelo sin tener en cuenta la salinidad, por cuyo motivo hay que calibrarlo para cada tipo de suelo. En realidad esta parte de calibración todavía se está analizando, porque hay resultados en donde se puede trabajar sin ningún problema con suelos en general. Lo que sí es que no manejamos las escalas precisas, más bien son como un medio, un indicador. Si ustedes pueden observar, ahí son los equipos, estos son los tensiómetros, los tenemos en el Campuchones. En el área de investigación pues, que yo manejo sobre las necesidades hídricas de los cultivos, tenemos algunos equipos. Tenemos 2, 4, alrededor como unos 8 o 10 equipos de estos, distribuidos en los diferentes ensayos que tenemos. Es un equipo netamente de plástico, ¿sí? Es de plástico. Esta parte blanca es una cápsula de porcelana, debe estar humedecida ya luego que se compra, y cuando se instala en el suelo, pues ya se lo maneja según el estado de humedad. Aquí tienen sus lecturas en centibares. Siempre se debe colocar este equipo en los terrenos cercanos a los cultivos, cercano al sistema de raíces, que es donde marcaría la tensión. O si es en algún ensayo bajo alguna otra característica, pues habría que ver cómo se lo puede, en este caso, ubicar. Para cultivos que tienen poco sistema de raíces o bajos sistemas de raíces, puedo poner el de 30 centímetros. A veces puedo poner el de 30 y el de 60. Y siempre se recomienda el de 90 cuando los cultivos tienen un sistema de profundidad importante, y pongo el circuito completo, 30, 60 y 90 centímetros de profundidad. ¿Cómo interpreto las lecturas? A manera general, las lecturas se pueden interpretar de 0 a 10, es un suelo saturado. En este caso es un suelo que no necesita humedad y que puede también tener problemas por exceso, como ya hablábamos en la materia de drenaje. De 10 a 20 es un suelo que está a capacidad de campo, es decir, las mejores condiciones para que la planta tome el agua. De 30 a 60 varía, puede ser un intervalo para iniciar el riego. Des en cuenta que es bastante amplio el intervalo de 30 a 60. ¿Por qué? Porque esto se debe calibrar para cada tipo de suelo. Y aquí viene la condición de la calibración. Y no hay estudios y ensayos que se hagan esta parte para diferentes cultivos, ¿sí? Entonces esto también es importante relacionarlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Debo tener dos equipos, los tensiómetros y las ollas de Richard, las placas porosas, para poder en este caso calibrar este equipo. Que ahí es un poco difícil porque las ollas de Richard pues son equipos muy costosos y solo hay 2 en el país. Y lecturas mayores a 70 pues en la mayoría de los suelos es un cultivo en donde ya no dispone del agua necesaria, y en este caso pues ya no se puede hacer agricultura, y los equipos, inclusive los tensiómetros, pueden tener problemas de funcionamiento. Siempre es recomendable que las lecturas lleguen hasta 60 hacia abajo. Ya cuando está mayores de 60 hay que tener mucho cuidado porque los equipos se pueden dañar. La medición indirecta del potencial hídrico también puede ser por bloques de resistencia. Son equipos, como ustedes pueden observar aquí, muy sencillos y se pueden ubicar en el suelo, y en este caso me miden también el potencial hídrico, sino que está relacionado en este caso con el contenido de humedad. Es un material poroso como parecido a los tensiómetros. Mientras que el sensor de salinidad de abajo, pues ese sí netamente mide el potencial osmótico, que se habíamos hablado en salinidad, en donde va en función a todos los
iones en solución en el agua. Flujo de agua en el suelo. Ahí podemos tener todos los que se conocen como flujos de agua, entradas de agua, salidas de agua, redistribución de agua, infiltración, flujos saturados, flujos no saturados. Eso también lo chequeamos en drenaje, en donde pues el potencial hidráulico, que es el potencial gravitacional, más el mátrico, más el potencial de presiones hidrostáticas, determina el movimiento de agua en el suelo, que puede producirse con un flujo saturado o con un flujo no saturado. Y estos casos de los flujos saturados o no saturados están relacionados con, en este caso, los potenciales de agua en el suelo. El flujo saturado cuando todos los poros están llenos. Y en este caso el potencial mátrico es nulo, por lo cual el flujo del agua viene determinado por el potencial gravitacional y la presión hidrostática. Mientras que el flujo no saturado es cuando los poros están parcialmente ocupados por el agua y este flujo viene condicionado por el potencial mátrico y el potencial gravitacional. Esto lo vimos en drenaje, que era la conductividad hidráulica, ¿sí? Es un aspecto muy esencial para ello. Lo podemos medir en campo, pues, como lo hicimos con algunos instrumentos, los orificios que hicimos. Ese es el ejemplo que está ahí. Los valores de conductividad que también los revisamos en drenaje. Ahí también están unos dados por la FAO. En cuestiones de infiltración, que esto es muy importante para los suelos y también para cuestiones hidrológicas, porque es el movimiento o la entrada del agua al suelo, desde la superficie de él hasta la parte profunda y en sentido vertical. Pero cuando se aplica solo en una parte de la superficie, el flujo se puede producir en ambos sentidos. Por eso, para hacer bien esta evaluación, esta práctica, tenemos en este caso este equipo, que es el equipo de infiltración, el infiltrómetro. Con él, pues, nosotros podemos medir en buen sentido el movimiento de agua en el suelo. Observen en la parte de abajo la gráfica donde el A justamente me mide el sentido adecuado del agua, mientras que el cilindro B, la parte del B, el más grande, está evitando que el agua se mueva en ambos sentidos para evaluar de buena manera el flujo, en este caso del agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso lo vamos a hacer luego, casi finalizando el semestre. Yo les voy a explicar detalladamente esta parte, esta metodología. Es muy importante, inclusive tenemos tesis con los estudiantes, ya hemos hecho trabajos de infiltración bajo diferentes métodos, tenemos varios resultados, varias investigaciones, y pues esto ya se los explica detalladamente en cuestiones de práctica. Sea en este caso prácticas caseras, igual lo vamos a hacer. Ya tengo listo y preparado ese material para que ustedes puedan desarrollarlo y puedan experimentarlo bajo este principio. Esperemos para ese periodo puedan, aunque sea, trasladarse a alguna casa de un familiar en donde puedan tener algún espacio de suelo y puedan en este caso desarrollar esta práctica. Algo así nos tocaría hacer en campo, en este caso bajo esa metodología que es un cilindro muy grande. Acá pues ya tengo metodologías preparadas con cilindros pequeños. Lo que sí les puedo ir adelantando es que traten de conseguir recipientes de leche de tarro de la grande y leche de tarro de las pequeñas, que justamente van a ser nuestros cilindros para hacer este tipo de pruebas en casa, las pruebas de infiltración.